Bienvenidos a un nuevo vídeo, donde vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y divertidas, Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar una de sus respuestas que se viralizó y que nos dejó a todos con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Están listos para descubrir cuál es esa respuesta y por qué causó tanto furor? Pues quédense conmigo porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos adentremos en la historia, quiero recordarles algo importantísimo. Si eres nuevo por aquí o incluso si ya nos conoces, pero aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos. Ayúdame a crecer y juntos descubramos más secretos y curiosidades del mundo del espectáculo. Dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, así no te perderás nada. Bueno, ahora sí, vámonos con el tema del vídeo. Demet Özdemir, ¿verdad? Para quienes no la conozcan, Demet es una actriz turca con un talento increíble y una personalidad que enamora. La hemos visto brillar en series como Erkencikus o Pájaro Soñador, como la conocimos en español, donde demostró su versatilidad y química en pantalla. Y por supuesto, recientemente en Anfara, donde su actuación, una vez más, ha robado el corazón de miles. Pero Demet no solo es una gran actriz, sino que también es conocida por su sentido del humor, su naturalidad y su capacidad para conectar con su público. Y es precisamente por eso que hoy vamos a hablar de ella y de una respuesta que, como les dije al principio, se hizo viral. Para ponerlos en contexto, esta respuesta surgió en una entrevista donde le hicieron una pregunta que para muchos es un poco personal. La pregunta, en esencia, iba sobre cómo lidiaba con las críticas. Ya saben, el mundo del espectáculo no siempre es un camino de rosas. Hay mucha presión, muchos ojos puestos en ti, y por supuesto muchísimas opiniones, a veces no solicitadas. Imaginen la situación, flashes, micrófonos, y la expectativa de que respondas con la mayor diplomacia posible. Y es aquí donde entra Demet con su estilo inconfundible. En lugar de dar una respuesta predecible o evasiva, decidió ser ella misma, honesta y divertida. ¿Y qué dijo? Pues bien, la pregunta era algo así como, Demet, ¿cómo te afectan las críticas? Y ella, con una sonrisa pícara, respondió, mala boca. Así, tal cual. Mala boca. ¿Por qué esta respuesta causó tanto revuelo? Pues por varias razones. Primero, por la sencillez y la contundencia. Es una frase corta, directa y que transmite perfectamente su sentir. Segundo, porque es una respuesta inesperada. Nadie se esperaba algo así. Todos esperábamos una respuesta más elaborada, más políticamente correcta. Y tercero, porque es una respuesta con la que muchos nos identificamos. ¿Quién no ha sentido alguna vez la necesidad de decir mala boca ante alguna crítica? Pero, ¿qué significa exactamente mala boca? En turco la expresión se refiere a una persona que habla mal de los demás, que es chismosa o que tiene una lengua viperina. En el contexto de la respuesta de Demet, se puede interpretar como un rechazo a la negatividad, a las malas energías y a las críticas destructivas. Es como decir, no me importa lo que digan, no les voy a dar importancia. Y sinceramente es una actitud admirable. La respuesta de Demet fue tan exitosa porque es auténtica. No finge, no se esconde, simplemente dice lo que siente. Y eso, en un mundo lleno de apariencias, es algo que se agradece. Es una forma de decir, soy humana, tengo mis sentimientos, y no siempre voy a estar de acuerdo con todo lo que se dice de mí. ¿Y saben qué? Es completamente válido. Además, esta respuesta nos da una lección valiosa, la importancia de la autenticidad. Ser uno mismo sin importar lo que digan los demás, es la mejor forma de vivir. Demet nos demostró que no hay que tener miedo a ser honestos, a mostrar nuestra personalidad y a reírnos de nosotros mismos. Y por supuesto nos enseñó que a veces, la mejor respuesta es la más simple. Pero, ¿qué podemos aprender de esta respuesta, más allá de la anécdota graciosa? Pues mucho. En primer lugar, nos enseña a no tomar las críticas personales, a no dejar que nos afecten negativamente. Todos recibimos críticas en algún momento de nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en las redes sociales o en nuestras relaciones personales. Y es inevitable que algunas de esas críticas nos duelan o nos hagan sentir mal. Pero la clave está en no permitir que esas críticas nos definan.
Debemos recordar que las críticas son, en muchas ocasiones, solo la opinión de una persona, y que no reflejan nuestra valía ni nuestro valor intrínseco. En segundo lugar, nos enseña a tener una actitud positiva ante la adversidad. Demet podría haberse quejado, podría haber criticado a los críticos, pero en lugar de eso, optó por la respuesta más sencilla y efectiva. Va, mala boca. Es una forma de decir, no voy a dejar que esto me arruine el día. Y esa actitud es fundamental para superar los obstáculos de la vida. La resiliencia es una cualidad esencial, y la capacidad de reírnos de nosotros mismos, como hizo Demet, es una herramienta poderosa para afrontar las dificultades. La vida está llena de desafíos, y la forma en que los enfrentamos determina nuestra felicidad y bienestar. En tercer lugar, nos enseña a ser más autocompasivos. Todos cometemos errores, todos tenemos defectos. Y es importante aceptarnos tal y como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Demet con su respuesta nos invita a no tomarnos tan en serio, a reírnos de nosotros mismos y a no preocuparnos por lo que piensen los demás. La autocompasión es la capacidad de tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le daríamos a un amigo. Es fundamental para nuestra salud mental y emocional, y nos permite perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y aprender de ellos. Y por último, pero no menos importante, nos enseña a valorar nuestra propia voz. No debemos permitir que las críticas ajenas silencien nuestra voz interior. Debemos ser fieles a nosotros mismos, defender nuestras ideas y expresar nuestras opiniones, sin miedo al que dirán. La autenticidad es el regalo más valioso que podemos hacernos a nosotros mismos y a los demás. Vivir de acuerdo con nuestros valores y expresar nuestras ideas con honestidad nos permite construir relaciones más significativas y una vida más plena. No debemos temer a la crítica, sino utilizarla como una oportunidad para crecer y mejorar. La respuesta de Demet, mala boca, es mucho más que una simple frase graciosa. Es una declaración de principios, una muestra de valentía y una invitación a ser nosotros mismos. Es un recordatorio de que la vida es demasiado corta como para preocuparnos por lo que digan los demás. Es un ejemplo de cómo podemos afrontar las críticas con humor, autenticidad y una actitud positiva. Esta frase se convirtió en un himno para muchos, una forma de decir, no me importa, a la negatividad y una celebración de la individualidad. Ahora bien, profundicemos un poco más en la figura de Demet Özdemir y en el contexto de su fama. ¿Cómo llegó Demet a convertirse en una de las actrices más queridas de Turquía? ¿Qué la distingue de otras actrices y qué la hace tan especial para su público? Demet Özdemir nació en İzmit, Turquía, en 1992. Desde joven mostró interés por el mundo del espectáculo y comenzó su carrera como bailarina. Su talento y dedicación la llevaron a trabajar en varios videoclips y a participar en anuncios publicitarios. Fue su participación en la serie de televisión, Sana Bir Sr. Vereceğim, en 2013 lo que marcó el inicio de su carrera como actriz. Aunque tuvo papeles menores, su carisma y potencial no pasaron desapercibidos. Sin embargo, el verdadero despegue de su carrera llegó con Urtseyip Besura, una serie histórica de gran éxito en Turquía. Aunque su papel fue secundario, le permitió ganar reconocimiento y consolidar su presencia en la industria. A partir de ese momento, Demet comenzó a recibir propuestas para protagonizar series y películas. El papel que la catapultó a la fama internacional fue el de Sanem Erkencikus. Esta comedia romántica, emitida entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno global. La química entre Demet y su coprotagonista, Can Yaman, fue arrolladora, y la serie conquistó a audiencias de todo el mundo. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y divertida, enamoró al público. Demet demostró su capacidad para la comedia, su naturalidad y su habilidad para transmitir emociones. Erkencikus no solo la convirtió en una estrella, sino que también la consolidó como un ícono de la moda y la belleza. Después del éxito de Erkencikus, Demet continuó demostrando su versatilidad en otros proyectos. Protagonizó la serie Doğduğun Ev Kaderindir, donde interpretó un papel más dramático y profundo. Esta serie, basada en una historia real, le permitió mostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Su actuación fue aclamada por la crítica y el público, confirmando su talento como actriz. Recientemente Demet ha vuelto a conquistar a sus fans con su papel en Anfara, una serie que mezcla drama, acción y romance. En esta serie, Demet interpreta a una madre que debe hacer lo imposible para proteger a su hijo.
Su interpretación ha sido elogiada por la crítica y el público, y la serie se ha convertido en un éxito en Turquía y en otros países. Demet ha demostrado una vez más su capacidad para conectar con el público y para interpretar personajes complejos y emocionalmente profundos. Pero más allá de sus logros profesionales, Demet Özdemir es una figura que inspira a muchas personas. Es conocida por su cercanía con sus fans, su sentido del humor y su autenticidad. Utiliza sus redes sociales para compartir momentos de su vida, para expresar sus opiniones y para conectar con su público. Es una persona que no teme mostrarse tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Demet es una embajadora de marcas, pero también utiliza su influencia para apoyar causas sociales y para promover la igualdad y la inclusión. Su compromiso con el bienestar animal es evidente y a menudo comparte mensajes sobre la importancia de cuidar a los animales. Ahora, volviendo a la respuesta mala boca, analicemos por qué resonó tanto con el público. En un mundo donde la imagen y la perfección son a menudo idealizadas, la respuesta de Demet fue un soplo de aire fresco. En lugar de dar una respuesta prefabricada o diplomática, eligió la honestidad y la sencillez. Esta respuesta rompió con las expectativas y demostró que es posible ser famoso y exitoso sin perder la autenticidad. La frase mala boca se convirtió en un símbolo de empoderamiento para muchas personas. Es una forma de decir, no me voy a dejar afectar por la negatividad, voy a seguir siendo yo mismo. Es una respuesta que celebra la individualidad y la autoaceptación. En un mundo donde las críticas y los juicios son constantes, la respuesta de Demet fue un recordatorio de que la opinión de los demás no define nuestra valía. La respuesta de Demet nos enseña a establecer límites saludables. No estamos obligados a aceptar las críticas sin cuestionarlas. Tenemos el derecho de proteger nuestra salud mental y emocional, y de alejarnos de la negatividad. Mala boca es una forma de decir, no permito que la negatividad entre en mi vida. Además, la respuesta de Demet nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autocompasión. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad. La autocompasión nos permite tratarnos con amabilidad y comprensión, y de perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores. Es fundamental para nuestra salud mental y emocional. La respuesta de Demet también nos recuerda la importancia de la resiliencia. La vida está llena de desafíos y la capacidad de afrontarlos con humor y una actitud positiva es fundamental para nuestro bienestar. Mala boca es una forma de decir, no voy a dejar que esto me hunda, voy a seguir adelante. Para entender mejor el impacto de la respuesta de Demet, podemos analizarla desde diferentes perspectivas. Psicología La respuesta de Demet puede ser vista como una forma de afrontamiento ante el estrés. Al responder con mala boca, Demet está estableciendo una barrera psicológica para protegerse de las críticas y la negatividad. Es una estrategia de afrontamiento activa, en la que se niega a internalizar las críticas y a permitir que afecten su estado de ánimo. Sociología La respuesta de Demet puede ser analizada desde una perspectiva de género y de empoderamiento. En un mundo donde las mujeres a menudo son juzgadas con mayor severidad, la respuesta de Demet desafía las expectativas sociales y muestra a una mujer fuerte y segura de sí misma. Es una declaración de independencia y de autenticidad. Comunicación La respuesta de Demet es un ejemplo de comunicación asertiva. En lugar de ser pasiva o agresiva, Demet elige una respuesta directa y honesta, que le permite establecer límites y proteger su propia imagen. En resumen, la respuesta de Demet Özdemir, mala boca, es mucho más que una simple frase. Es un reflejo de su personalidad, de su autenticidad y de su capacidad para conectar con el público. Es una lección sobre la importancia de la autenticidad, la resiliencia, la autocompasión y la autodefensa. Es un recordatorio de que la opinión de los demás no define nuestra valía, y que tenemos el derecho de ser nosotros mismos. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero invitarlos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo lidian ustedes con las críticas? ¿Qué estrategias utilizan para proteger su salud mental y emocional? ¿Qué aprendieron de la respuesta de Demet Özdemir? ¿Cómo pueden aplicar la lección de la autenticidad en su vida diaria? ¿Qué significa para ustedes la expresión mala boca? Me encantaría leer sus respuestas en los comentarios. No sean tímidos, compartan sus opiniones y experiencias.
Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir trayéndoles contenido interesante y divertido. Recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción es un gran apoyo para mí y para el canal. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.